Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Un Swiss Alpine Military by Grovana. Dios mío, qué nombre más largo. Y os preguntaréis, ¿cómo que el relojero aficionado nos trae un reloj suizo? El que se caracteriza por mostrar relojes que nos dan mucho por el dinero que pagamos por él. Pues precisamente porque este es uno de mis relojes de diario, me ha dado muy buen resultado y también es uno de estos relojes que nos dan mucho por nuestro dinero. Es un reloj que, a pesar de lucir su Swiss Made en la parte inferior de su esfera o dial, y por lo tanto cumplir la ley suiza del 50%, esta tan famosa, nos ofrece un precio que no está inflado, un precio que se queda en tan solo 127 euros en el modelo que os estoy mostrando hoy en este vídeo, y que, lo tenemos por 105 en otro modelo muy parecido a este, el Nautilus. Pero que el precio no os lleve a error. En ningún momento se trata de un reloj de usar y tirar como los de Swatch. Se trata de relojes pensados para durar toda la vida. En el vídeo de hoy os mostraremos las luces y también las sombras de esta pieza de la relojería suiza. Comenzamos por el elemento que considero más importante, su calibre. En este caso, monta un Ronda 515, un movimiento que cuando lo estudias un poco en profundidad te enamora. Preciso, robusto, pensado para durar toda la vida y que se puede reparar. Si en el año 2500 alguien tiene este reloj, se estropea y tienes un reloj donante, se puede reparar. Conocer este calibre es lo que me impulsó a querer tener un reloj que montara este movimiento en su interior. Y encontré esta pieza suiza a un precio increíble. Como podéis ver, es suizo por todos lados. Tanto en su corona como en el cierre o en la tapa trasera podemos encontrarnos la cruz inscrita en el cuadrado de forma equidistante. Todo ello grabado con láser. Toda la caja es acero inoxidable 316L. Y como podéis ver, sus eslabones finales son macizos. Abriremos su tapa trasera para que podáis ver el movimiento con detalle. Ya sabéis, la forma que tengo para abrir las tapas traseras es primero protegerlas con papel film de plástico para evitar rayones. Esta técnica la tenemos en uno de los videotutoriales del canal y os la paso en forma de enlace por aquí arriba, saldrá por ahí. Una vez ya se ha superado la resistencia inicial, ya la cosa va más blandita, podemos retirar el plástico protector como si de un plátano o un sándwich se tratase. Después, con la ayuda de la pelota de goma, terminamos de liberar la tapa trasera, que queda libre de rayones, virgen e inmaculada. Ahí tenemos ese Ronda 515 que me tiene enamorado. Retiramos la bata, que puestos a pedir, sería ideal que fuera metálica. Y aquí tenemos este movimiento Ronda, que a pesar de ser uno de los movimientos económicos, tiene sus piezas fabricadas la mayoría en metal, e incluso incorpora un rubí en el eje del rotor del motor paso a paso para mejorar su eficiencia. Y ahora pasemos a un aspecto que puede ser controvertido. Más de uno lo encontrará negativo. Yo no lo veo así. Es el hecho de que su cristal sea mineral, no zafiro. Pero yo creo que lo he comentado en más de un vídeo. Creo que el zafiro está sobrevalorado. Es más, se emplea como una arma de marketing. Como podéis ver, en los reflejos del cristal no hay ni una sola rayadura, rayón, rayote o como queráis llamarlo. Está perfecto, y este reloj se ha utilizado de forma intensa. Ya a las pruebas me remito, marcas de uso en una de las asas y en uno de los laterales. Todo esto en el futuro se tendrá que pulir con la pulidora. Pero bueno, eso será cuando tenga más marcas y yo tenga más tiempo. Y ahora, uno de los puntos que yo considero más negativos, que es que su bisel no es accionable. Estamos ante un falso diver. Y en un reloj los elementos que son puramente decorativos, visuales, pero no son funcionales, a mí me repatean mucho. Como falso diver que es, su corona no va roscada, y por mucho que ponga 100 metros 10 atmósferas en su dial, yo no me pienso duchar ni bañar con este reloj. Y por último, como aspecto negativo, está su lume. Su lume está a la altura de relojes chinos, pero no de relojes chinos de los buenos, sino de los malos muy malos. A los 5 minutos, los índices del dial ya han perdido su brillo, y a los 10 las manecillas. Es que además ni siquiera van acorde, es como si fueran de materiales diferentes.
Y no me digáis que es el grosor del lume, porque yo lo he aplicado y se aplica más en los diales que en las propias manecillas. Tenéis que pensar que el grosor del material que se aplica en las manecillas es muy fino para evitar el roce entre ellas. La buena noticia es que en el Nautilus, el nuevo modelo, han mejorado el lume y ahora aplican un SLC1. Además, ahora montan un cristal de zafiro. Aunque a mí el cristal de zafiro me la p***. Y no solo eso, también bajan su precio a 105 euros. ¿Quién da más? En conclusión, como ya he dicho en más de una ocasión, no existen relojes buenos ni malos. Simplemente existen relojes que nos ofrecen realmente lo que estamos pagando por ellos, o relojes que tienen un precio inflado y no valen la pena. El reloj se ha de valorar siempre en conjunto y teniendo su precio siempre como marco de referencia. En este caso, yo creo que su precio justifica lo que obtengo a cambio, y aún más en el nuevo modelo. Después de este análisis tan objetivo, existe otro análisis subjetivo, también a la par, de la misma importancia que el anterior. Y es extremadamente sencillo. Cuando te lo pones, ¿estás a gusto con ese reloj? ¿Te identifica? ¿Encaja con tu forma de ser? ¿Encaja con tu estilo de vida? Esa es la segunda valoración que se tiene que hacer con los relojes. Y no hay más. Si el reloj supera esas dos valoraciones, es perfecto para ti. Por último, lo colocamos a dormir en su cajita, pues tengo muchos relojes que ponerme y solo tengo una muñeca. Eso sí, acompañado de un movimiento de repuesto, por si en el futuro el que ya incorpora el propio reloj falla y hay que hacer una reparación. Nunca se sabe si cuando eso ocurra, ese movimiento ya esté descontinuado y no se encuentre repuestos en el mercado. Por cierto, si lo compras por Amazon, esa tarjeta de garantía no viene sellada. Pero bueno, tienes los 15 días de libre devolución. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, qué menos que darle un me gusta al vídeo. Si no os ha gustado, revienta el botón de no me gusta. Comparte este vídeo con tu suegra, que seguro le va a encantar. Y si no estás suscrito, yo te aconsejaría que te suscribas, pues es una de las pocas cosas que aún quedan gratis junto con el